Tito, capítulo 1, vamos a estar estudiando el versículo 9, Tito 1:9, pero vamos a leer del versículo 5. Leemos Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9, pero solo vamos a estudiar el versículo 9. Los otros ya lo hemos estudiado. Leo de la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, como muchos sabrán, los que no se enteran en este momento, estamos estudiando la carta de Tito y venimos estudiando particularmente los requisitos que debemos considerar o que debemos observar en alguien que tiene un llamado pastoral o que dice tener un llamado pastoral. O sea, estamos estudiando qué tenemos que observar a la hora de considerar a alguien para el ministerio pastoral. Estamos orando los miércoles. Uno de los pedidos de oración es que el Señor levante más pastores. Me imagino que también cada uno en su hogar estará orando para que el Señor levante más pastores. Pero no solamente tenemos que orar, también tenemos que hacer algo, porque Dios nos pide que hagamos algo. No es cuestión de orar, sino es cuestión de orar y también observar qué personas califican para el ministerio pastoral. Y la carta de Tito, particularmente el texto que estamos estudiando, esta porción, tiene este propósito. Tiene este propósito que tanto Tito como las iglesias allí en Creta puedan observar quién califica y quién no califica para pastor. Esta era la tarea principal de Tito. Noten ahí en el versículo 15, Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, y acá el motivo, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Pablo lo deja a Tito en Creta justamente para que él establezca ancianos en cada ciudad, o en cada ciudad que había una iglesia, ¿no? Por supuesto. Y Pablo le dice que él ya le había mandado, o sea, dice así como yo te mandé, o sea, es pasado. O sea, Pablo ya le había dado instrucciones a Tito sobre esto, pero ahora se los deja por escrito, para que tanto Tito, por supuesto, lo recordase, pero no solamente para que Tito lo recordase, sino para que la iglesia pueda ver y pueda comprender qué personas consideramos para el ministerio pastoral. O sea, esta porción responde a la pregunta: ¿quién debe ser colocado como pastor? Bueno, no cualquier persona, no cualquier hombre, ¿no? Entendemos que solo los hombres pueden ser pastores. Acá todos los requisitos son para hombres, no para mujeres. Así que, ¿qué hombres? O sea, ¿por ser un hombre ya te califica para ser pastor? Bueno, por supuesto que no. Debes cumplir ciertos requisitos. Así que para elegir pastores, o para ver qué personas, nosotros estamos orando por pastores, oramos. ¿Y cómo sabemos? Bueno, no se trata de que alguien venga y nos profetice nada. No se trata de tener un sueño. No se trata de tener una visión. No se trata de escuchar una voz del cielo. No se trata de buscar señales místicas, ¿no? Justo me regalaron un perro y tiene el nombre del hermano, así que seguramente es una señal. Iba ayer por la calle pensando en vos y justo abrí un local acá a la vuelta y tiene tu nombre, así que me imagino que Dios te está llamando al ministerio. Bueno, no tiene nada que ver con eso, nada que ver. No vamos buscando señales místicas para ver quién debe ser pastor. Tampoco se trata de poner personas en el ministerio pastoral por necesidad. Bueno, vos de 11 requisitos cumplís 4, todos los demás cumplen 2, así que está bien, te hacemos pastor. No. Tampoco se trata de que poner pastores según mis estándares. Bueno, lo
lo que en mi mente me imagino que debe ser un pastor. Entonces, yo tengo estos estándares. Y si no cumplís con mis estándares, no puedo ser pastor. No. Dios nos dejó en su palabra detalladamente quién puede ser un pastor y quién no puede ser un pastor. Y Pablo, podemos decir que agrupa los requisitos en 3 grupos. En primer lugar, en el versículo 6, Pablo dice que la persona que consideramos para el ministerio pastoral debe ser íntegro en su familia. Si ustedes miran el requisito del versículo 6, debe ser marido de una sola mujer, o sea, debe ser íntegro en su matrimonio, debe ser alguien que pastorea a su esposa, debe tener hijos que estén sujetos bajo su autoridad, ¿no? A eso se refiere con hijos creyentes, fieles, que estén sujetos a la autoridad de su padre. No solamente debe ser íntegro en su familia, debe ser íntegro en su carácter. Eso dice Pablo en el versículo 7 y versículo 8, habla de cualidades que no debe tener, o vicios que no debe tener, y cualidades que debe manifestar. No debe ser iracundo, no debe ser soberbio, no debe ser dado al vino, debe ser hospedador, amante de lo bueno, justo, etc. O sea, miramos la familia de este hombre y debe ser una familia que se somete a su liderazgo. Miramos su carácter y vemos que es un hombre piadoso. Y todos estos requisitos, tanto en su familia como en su carácter, son para todos los creyentes, lo hemos dicho. Todo creyente, todo hombre debe ser marido de una sola mujer. Todo hombre debe disciplinar o criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Todo hombre, y aún acá incluimos, y toda mujer debe ser no dada al vino, no debe ser pendenciero o pendenciera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es para todo creyente. Los requisitos del versículo 6 al versículo 8 son para todo creyente, porque tiene que ver con el carácter. Cuando un hombre no pastorea a su familia, eso habla de su carácter. Cuando sus hijos están haciendo cualquier cosa, eso habla de su carácter. Entonces, los requisitos de familia y de carácter son para todos. Pero ahora en el versículo 9 nos metemos en un requisito particular, que ya no tiene que ver con su carácter, sino que tiene que ver con su función. Nosotros predicamos de manera fraccionada, ¿no? Familia, carácter y función vamos a predicar hoy, pero obviamente todos los requisitos van juntos, todos. O sea, no es que, bueno, si es un hombre piadoso en su familia, es un hombre íntegro, pero no es un hombre de la palabra, ¿puede ser pastor? No. Todos van juntos. Pero ahora, en este requisito, Pablo va a apuntar a la preparación. Y acá sí podemos decir que este requisito no es para todos de la misma manera. Los otros dos, familia y carácter, es para todos, de la misma manera, exactamente de la misma manera. Si analizamos ahí las palabras que lo hemos hecho, se habla del carácter de cualquier creyente. Pero ahora entramos a un requisito que no es necesariamente para todo creyente, pero sí es excluyente para un pastor. Al estudiar este requisito, no estamos hablando de la piedad del pastor. Ya hablamos de la piedad, en su familia y en su carácter. Ahora nos estamos metiendo en su tarea. ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es la prioridad de un pastor? Claro, todos nosotros debemos ser como los de Berea, en Hechos 17, que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. O sea, claro, todos nosotros debemos estar preparados en la palabra. No solamente se espera que un pastor esté preparado en la palabra, todos debemos estar preparados en la palabra. Pero ahora al pastor se le pone una vara que no se le pone a los demás miembros de la congregación. Si vos querés ser pastor o sentís un llamado al ministerio pastoral, esto es excluyente. No basta con que vos seas piadoso en tu familia. No basta con que seas piadoso en tu carácter. Debes ser un hombre preparado en las Escrituras. Acá Pablo va a hablar no de la piedad, sino de la tarea del pastor. Pero es necesario hacer una aclaración importante.
que a veces nosotros confundimos y expresamos mal. Pablo no está preguntando qué don tiene el pastor. ¿Se dan cuenta? No está preguntando qué don tiene el pastor. Algunas personas dicen, bueno, yo tengo el don de enseñanza, entonces puedo ser pastor. Pero que vos tengas el don de enseñanza no hace que cumplas este requisito. Porque acá no dice que tenga el don de enseñanza, lo cual podríamos decir que lo incluye. Acá dice que tiene que estar preparado en la palabra. Por lo tanto, que vos tengas el don de enseñanza no te califica para ser pastor. Ni siquiera que vos seas un buen orador. Vos podés ser un orador espectacular, maravilloso. Podés ser una persona que explica muy bien la Biblia, pero que no cumple con este requisito. Lo que te hace cumplir con este requisito no es tener el don de enseñanza, es ser un hombre preparado en la palabra. Así que en esta mañana lo que vamos a preguntarnos es, ¿cuál es la tarea del pastor? Cito lo que dice un escritor, dice, es posible que una persona tenga un hogar ejemplar, no padezca ninguno de los vicios del versículo 7, y en cambio sea un ejemplo magnífico de las virtudes del versículo 8, pero que aún así no sea apto como anciano porque no tiene la facultad de comunicar bien la palabra de Dios. Y hemos visto el daño que se le ha causado a iglesias en las cuales se pone personas piadosas, porque nadie discute su piedad, pero que no están preparadas en la palabra. Así que vamos a ver en esta mañana que el candidato a pastor debe ser un hombre que maneja la Escritura con precisión. Repito, el candidato a pastor, porque acá todavía no es pastor, estamos evaluando. El candidato a pastor debe ser un hombre que maneja la Escritura con precisión. Y para saber si esta persona que consideramos para el ministerio pastoral maneja la Escritura con precisión, para saber si esto es o no es así, la primera característica que esta persona debe tener es que debe ser una persona aferrada a la palabra de Dios. Para saber si maneja la Escritura con precisión, debe ser una persona aferrada a la palabra de Dios. Noten conmigo ahí en el versículo, dice Pablo, hay retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La idea de retener algo, de retenedor ahí es de estar aferrado a algo, abrazado a algo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, así lo traduce la Biblia de las Américas, o se apegará a uno y despreciará al otro. Estar apegado a algo, el verbo ahí apegar, es el mismo verbo que acá, aferrado. O sea, Jesús dice, vos no puedes servir a Dios en las riquezas, porque vas a estar pegado a una cosa y vas a despreciar, o sea, pegado a las riquezas y vas a despreciar a Dios. No podés servir a Dios y servir a las riquezas. Bueno, la idea de estar pegado a algo, en este caso, o a Dios o a las riquezas, es la misma palabra acá, aferrado, el mismo verbo. Pero en este caso es aferrado a la palabra. Es una metáfora, es una figura de lenguaje, ¿no? No esperamos que un pastor sea alguien que esté con la Biblia para todos lados, sino es un hombre que conoce las Escrituras. El mismo verbo se usa en 1 Tesalonicenses 5:14. Pablo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, ahí la palabra sostener, el verbo, sostener ahí es el mismo verbo que acá, sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. La idea de sostener a un débil es agarrarlo, de vuelta, metafóricamente hablando, agarrarlo, sostenerlo, tenerlo bien aferrado para que no se caiga. Bueno, acá Pablo aplica esta metáfora, esta ilustración al pastor, pero a lo que tiene que estar aferrado acá el pastor, apegado, es a la palabra. Podemos decirlo de otra manera, la persona que consideramos para el ministerio pastoral es alguien que está convencido que si Dios va a obrar, lo va a hacer por medio de su palabra.
Y podemos ver cuando alguien está aferrado a la palabra, podemos considerar si un hombre está aferrado a la palabra o no, por sus declaraciones. Nosotros tenemos que mirar si en sus proposiciones, si en sus declaraciones, si en su manera de hablar es un hombre aferrado a la palabra. Por ejemplo, cuando alguien dice cosas como las siguientes. Yo tuve, o sea, alguien que está considerando el ministerio pastoral, ¿no? Estamos hablando. Alguien que dice que quiere ser pastor. Pero esta persona dice algo como lo siguiente. Tuve que dejar de estudiar para servir mejor en la iglesia. Tuve que dejar de estudiar para servir mejor en la iglesia. Eso es una luz roja. Eso no es una persona pegada a la palabra. La pregunta que yo le haría es, ¿estudiar la palabra y servir en la iglesia son cosas distintas para un pastor? ¿Son cosas que se oponen? O sea, ¿un pastor debe elegir estudiar o servir? Es como alguien diga, yo tengo que elegir ser esposo o ser padre. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que vos tenés que elegir entre servir a Dios o estudiar la Biblia? ¿No será que vos servís a la iglesia estudiando la Biblia? Debemos prestar atención a conversaciones. Cuando alguien dice cosas como la siguiente. Fulano no es pastor porque se la pasa estudiando. Hay una luz amarilla, no es una luz roja, pero una luz amarilla. Pero déjame preguntarte, ¿por qué decís esto? Claro, entendemos, un pastor no es que solamente estudia, no estamos diciendo eso, por supuesto. Pero sí que es su prioridad. Cuando nosotros miramos la Biblia, dice que el pastor hace un montón de cosas. Obviamente que sí. Pero el énfasis está puesto en el estudio. Hechos 6. ¿Por qué se eligen diáconos en Hechos 6? Para que los apóstoles, hoy ya no hay apóstoles, no, por supuesto, pero en ese momento, para que los apóstoles hagan ¿qué cosa? Estén dedicados a la oración y al estudio de la palabra. El mandato cúspide de Pablo, allí, cuando le está pasando la posta a Timoteo, el último mandato, o sea, en 2 Timoteo, Pablo le está pasando la posta a Timoteo, pero lo más importante al final de la carta, la cúspide de su llamado a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que visites a las personas, que tomes mate, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán su oído de la palabra. 2 Timoteo 2:14, procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que visita a las personas y toma mate con ellas. No, que usa bien la palabra de verdad. De vuelta, no estoy diciendo que un pastor solo predica o solo estudia o solo enseña. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, que deben pastorear el rebaño que está entre vosotros. O sea, entendemos que el pastor no baja del techo y se va por la puerta de atrás. Claro que el pastor está entre el rebaño, por supuesto que sí. Conoce a las personas, obviamente que sí. No estamos diciendo que el pastor lo único que hace es predicar o estudiar. Pero sí que es su énfasis. Sí que es su prioridad. No estamos diciendo que vos tenés que elegir entre tu esposa o tus hijos. Pero tu prioridad es tu esposa. Ahora, vos me querés decir que abandone a mis hijos, ¿no? No estoy diciendo que abandone a tus hijos. Pero estoy diciendo que tu prioridad es tu esposa. Y cuando alguien cambia el énfasis, nos debe hacer ruido. Yo por lo menos, y que yo no lo haga, no quiere decir que sea la norma, ¿no? Pero tampoco hablando con ustedes, nadie me lo ha comentado. No he visto personas que tengan un desbalance de que solo estudian. No digo que no las haya, sí las hay, no digo que no las haya. Pero yo nunca hablé con nadie, por lo menos. Y nunca hablé con nadie en nuestras iglesias que me haya comentado de estar en una iglesia que el pastor solo estudia. De vuelta, no digo que no las haya, pero eso me hace pensar que no es la norma. La norma en las iglesias no son pastores que solo estudian. La norma en la iglesia son pastores
que solo toman mate. Entonces, cuando alguien nos dice, fulano no debe ser pastor porque se la pasa estudiando, ¿qué quieres decir con eso? Debe ser una luz de alerta. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás quitando el énfasis de las Escrituras y lo estás poniendo donde no está? Cuando alguien te dice, bueno, un pastor debe estudiar psicología para poder aconsejar a las personas. ¿Y cómo hicieron todos los que estuvieron antes de Freud para aconsejar? ¿Cómo hicieron? Entonces, ¿la Biblia no es suficiente? Tenemos que prestar atención. Por acá estamos hablando de alguien que estamos considerando para el ministerio pastoral, la cual, por supuesto, vamos a hablar con la persona, vamos a tener conversaciones. Y esas son luces de advertencia. Es una luz amarilla. Quizás no es una persona apegada a la palabra, pero por supuesto, no solamente en sus declaraciones, en su vida, ¿no? Yo puedo decir, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la palabra, pero no solamente confesionalmente, sino vemos que es una persona que, aunque no es pastor todavía, por acá es el candidato, todavía no es pastor, podemos ver que en la práctica su prioridad es la palabra. Podemos ver que es una persona no solo que hace su devocional, es una persona que estudia, que profundiza en la palabra de Dios, que medita. Es una persona que tiene profundidad teológica. En una conversación vos te das cuenta cómo esta persona maneja la Biblia no con superficialidad. Es una persona que la maneja con precisión. Estás hablando y te dice, no, perdóname, pero ese texto no quiere decir eso. Notá acá el contexto, mirá lo que dice, mirá lo que dice acá, mirá lo que dice allá, mirá este otro texto, mirá acá, mirá allá. Perdóname, pero eso que estás diciendo no es tan correcto. Mirá la gramática acá del texto. Bueno, eso no lo aprendés en un video de YouTube. Eso lo aprendés estudiando y profundizando en las Escrituras. A veces a estas personas les hablas de temas contemporáneos y no tienen ni idea. Parecen medio ignorantes, ¿no? ¿Viste el último iPhone que salió? No tengo idea. ¿No viste cómo salió el partido del Barça? No, la verdad que no sé. ¿No viste la última película de los Avengers? No sé. Pero tirale un versículo en la mesa y se vuelve un experto. Hablale de la última discusión teológica y este hombre traza las Escrituras con precisión. Es un hombre que está leyendo todo el tiempo. Lee la Biblia en primer lugar, pero también lee libros cristianos, lee teología, lee consejería, lee vida cristiana. Suele estudiar en un seminario, no como un requisito excluyente, pero suele hacerlo. Cuando vos animás a alguien a estudiar un seminario, que te dice que quiere ser pastor, y decís, bueno, ¿por qué estudias un seminario? No, bueno, Spurgeon no estudió en ningún seminario. Bueno, pues yo no creo que seas Spurgeon, ¿no? Martin Lloyd Jones tampoco estudió en ningún seminario, pero tampoco creo que seas Martin Lloyd Jones. La mayoría lo ha hecho. Pero cuando lo animás a estudiar de manera formal y la persona mete excusas, no, lo que pasa, no, es que... Y estoy hablando de vuelta de personas con llamado al ministerio. Debe llamarnos la atención. Debemos observar en su vida que es un hombre aferrado a la palabra. Estudia no para tener un título y ponerlo en un cuadrito. Estudia porque quiere conocer, porque quiere profundizar. Dice un escritor, por tanto, cualquier candidato que no manifieste un profundo amor y una total fidelidad a la palabra, que no la conozca en profundidad, que no medite en ella o no dedique el necesario tiempo a estudiarla, no es apto para el pastorado. Y de vuelta, esperamos en un sentido, y es lógico, que no toda, por eso dije, el primero y el segundo requisito es para todos. Pero el tercer requisito, no esperamos que todos lo hagan. Por supuesto, es una bendición y yo estoy contento que se haga así en esta iglesia, que muchos que no son pastores y muchas mujeres que por supuesto no van a ser pastoras, estudian la Biblia de manera formal, es una bendición. Estudian en un seminario, se preparan, es una tremenda bendición, por supuesto que sí. Y animamos y en un sentido esperamos que un pastor sea un modelo de esto. Pero no esperamos que toda la congregación estudie a este nivel. No lo esperamos y está bien. Y no queremos poner esta carga sobre toda la congregación.
Pero si vos querés ser pastor, es lo que tenés que hacer. No vamos a bajar la vara. No vamos a conformarnos con alguien que hace su devocional solamente. No vamos a conformarnos con alguien que solamente sabe Juan 3:16 de memoria. Para el ministerio pastoral, no. Vamos a conformarnos con personas que abren y trazan las Escrituras con fidelidad. Pero noten algo acá. Noten cómo Pablo califica a este hombre. Noten lo que dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y acá en nuestra versión Reina Valera 60, nos da la idea en la traducción, dice retenedor de la palabra fiel. O sea que lo que este hombre debe retener es la palabra fiel y la manera de retenerla es tal como ha sido enseñada. Pero quizás si pulimos un poquito más la idea acá, es que la palabra fiel es fiel cuando se transmite como ha sido enseñada. La palabra es fiel, podemos decir, cuando se conforma a la sana enseñanza. Por ejemplo, la NBI lo traduce de esta manera. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. O sea, la palabra fiel no es que tiene que traducir la palabra fiel como ha sido enseñada, sino la palabra es fiel cuando se conforma a lo que ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que este hombre debe enseñar es lo que enseñaron los apóstoles. Es la palabra que él recibió. ¿De quién la recibió? De los apóstoles. Hay una sola palabra fiel, y es la que enseñaron los apóstoles, que hoy tenemos acá plasmada en las Escrituras. Esto quiere decir que un hombre retenedor de la palabra fiel es un hombre que lo que retiene, a lo que está aferrado, es a la enseñanza apostólica, hoy plasmada en las Escrituras. Esto quiere decir que es un hombre que no va detrás de sueños y visiones. A veces preguntan, ¿dónde dice la Biblia que ya no hay nueva revelación? En un montón de lados. Pero este es un texto clarísimo. Noten que acá nosotros estamos en lo que sería pasando de la era apostólica a la era post-apostólica. O sea, por supuesto, Pablo no es el último apóstol en morir, el último apóstol en morir es Juan, pero ya estamos empezando a acercarnos al cierre del canon. No muchas cartas se escriben después de esta, no tantas. Entonces nos estamos empezando a acercar al cierre del canon. O sea, acá es Pablo, apóstol, pasando del aposta a Tito, que ya no es un apóstol. Y Tito debe pasarle la aposta a otros que van a venir después de él, que no son apóstoles. ¿Los apóstoles tenían nueva revelación? Claro que sí, por supuesto. ¿Los apóstoles tenían permiso para enseñar nueva revelación? Por supuesto que sí. Juan 16, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les va a recordar. Por supuesto que sí. Pablo habla mucho de tener revelaciones y visiones. Pero eso se limita a la era apostólica. Y cuando el canon se acerca a su cierre, cuando se empieza a terminar la era apostólica, el énfasis ya no está sobre la revelación, sino sobre lo que ya ha sido revelado. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, ¿de quién? De Pablo, un apóstol. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué debía enseñar Timoteo? ¿Nueva revelación? No. Lo que escuchó de Pablo. ¿Y qué debían enseñar los hombres fieles que venían después de Timoteo? ¿Nueva revelación? No.
lo que les enseñó Timoteo que les enseñó Pablo. Por lo tanto, acá Pablo está diciendo que la persona que consideramos para el ministerio pastoral, a lo que debe estar aferrado es a la enseñanza apostólica. Hoy en día, ya con el canon cerrado, podemos decir claramente, a lo que debe estar aferrado es a la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no más. No más nueva revelación. Edificado sobre el fundamento, Efesios 2:20, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento se pone solo una vez. Los apóstoles lo pusieron. Ya el canon está cerrado. Y por lo tanto, este hombre que consideramos para el ministerio pastoral, a lo que está aferrado es a la palabra. Cuando alguien dice, el Señor me dijo, bueno, el Señor me dijo que ama a mi esposa, amén, Efesios capítulo 5. Pero cuando alguien dice, el Señor me dijo que tenés que tomar ese trabajo, ¿y cómo te lo dijo? A ver. ¿Cómo te lo dijo? El Señor me reveló que tenés que casarte con tal persona. Descalificado. Descalificado. No es un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Todas las falsas doctrinas, la mayoría, se basan en experiencias místicas. Se me apareció un ángel y me dijo que lo que cree la iglesia por 2000 años está equivocada. Se me apareció un ángel, tuve una revelación, el Señor se me apareció y me dijo que en realidad este texto significa. Descalificado. Descalificado completamente. Así que cuando hablamos con alguien y nos dice que quiere ser pastor, no, porque yo una vez tuve una experiencia en la que Dios me habló de manera audible. No puedo ser pastor. Porque no vas a ser un hombre que va a retener fielmente la palabra de Dios. Vas a ser un hombre que se va a ir detrás de las experiencias. Vas a ser un hombre que un día se pare acá y diga cualquier cosa. No, pero yo no hago una teología de mi experiencia. No me importa. Ya la vas a hacer. Ya la vas a hacer. No. Es alguien que está convencido que si Dios habla, lo hace por medio de su palabra. Así que miramos en primer lugar para saber si es un hombre aferrado, un hombre que maneja la palabra con precisión. La primera característica que vemos de este hombre es que es un hombre aferrado a la palabra. Lo vemos por sus declaraciones, lo vemos por su vida, lo vemos porque no busca nueva revelación. Es un hombre aferrado solamente a las Escrituras. En segundo lugar, para saber si es un hombre aferrado a la palabra, la segunda característica es que es un hombre que exhorta a la iglesia con la palabra. No solamente está aferrado, sino que exhorta a la iglesia con la palabra. Noten conmigo ahí en el versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, y noten el para, indica propósito, finalidad. ¿Para qué? Y da dos propósitos. Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El primer propósito que da, por el cual este hombre está aferrado a la palabra, es para exhortar a la iglesia, ¿no? Por supuesto, con sana enseñanza. Esto quiere decir que la persona que estudia, la persona que conocimos para el ministerio, y acá vemos el balance, ¿no? Dijimos, no solamente estudia, está en medio de la iglesia. Y la manera en la cual lo vemos es que esta persona usa su estudio para servir a la iglesia. En este caso, para exhortar a la iglesia. No es alguien que estudia, el estudio de la Biblia y el estudio de un pastor, no es un fin en sí mismo. El pastor no estudia para colgar un cuadrito ahí en la pared y decir que tiene un título de Biblia y teología. No. El pastor no estudia para mostrar todo lo que sabe. No estudia para hacer videitos por internet. El pastor estudia para servir a la iglesia. Por eso me encanta el nombre que le pusieron, creo que no se lo cambiaron, espero, al seminario de Carapachay. CES son las siglas, CES. Y es Seminario Estudiar para Servir. Hermoso. Estudiar para servir. Para eso estudiamos. No estudiamos simplemente para acumular conocimiento. Por eso estamos acá evaluando
esta característica del versículo 9 se trata de la función del pastor. ¿Por qué el pastor tiene que estar tan preparado? Para poder exhortar a la iglesia con la palabra. Si la persona solo estudia, pero no se involucra en la vida de nadie, no puede ser pastor. Porque ahí sí aplicamos lo que dije antes. El estudio no es un fin en sí mismo. Estudiamos para conocer a Dios, por supuesto, y conocer a Dios nos hace querer servir a Dios. Cuando citó Silvito, ¿no? Acá el texto de Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión, y luego de que tiene la visión y ve al Cristo glorificado, allí, en Juan 6, Dios hace una pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí. Señor, después de ver tu gloria. Pero mira que no te van a escuchar, Isaías, ¿eh? No importa. No importa. Yo quiero servirte. Entonces un pastor está estudiando y el propósito es exhortar a la iglesia. Ahora, exhortar acá no tiene que ver con estar retando a la iglesia necesariamente, sino tiene que ver con alentar, con consolar, con edificar. O sea, estamos estudiando porque queremos bendecir a la iglesia. Por eso una predicación no es un comentario bíblico. No solamente hacemos estudio de palabras acá. No, cuando predicamos estamos exhortando. Queremos mostrar lo que este texto significa, en primer lugar, por supuesto, pero a su vez también no solamente mostrar lo que significa, sino mostrar las implicaciones que tiene para nuestra vida. Y no solamente una, varias, y otras que ni digo ni se me ocurren, pero a ustedes sí. O sea, el propósito de la predicación, cuando acá nosotros predicamos, no es mostrar lo que sabemos, no es que la gente diga, wow, era un aoristo indicativo, qué increíble, nunca se me ha ocurrido. No nos importa eso. Queremos que entiendan y apliquen. Pero no solamente desde el púlpito, porque si fuese del púlpito, entonces con un pastor sería suficiente. Pero no solamente desde el púlpito, de muchas maneras. Y lo vemos en las Escrituras. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, dice Pablo a los tesalonicenses, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Noten lo que hacía Pablo con los tesalonicenses: los exhortaba, los consolaba y los animaba a vivir como es digno del que los llamó. ¿De qué manera? Bueno, me imagino que desde el púlpito, pero no solamente desde el púlpito, desde una charla, desde una consejería, desde alguna reunión informal. El púlpito es uno, pero la manera de ministrar la palabra son un montón. Entonces un pastor debe estar preparado para poder aconsejar a alguien de manera formal. Y para poder aconsejar a alguien, lo que vos le tenés que decir no es lo que a vos te parece. Lo que vos tenés que decir es lo que la Biblia dice. Y para saber lo que la Biblia dice, tenés que estar preparado en la palabra. Para administrar grupos pequeños, para hacer un proceso de disciplina. ¿Cómo hacemos un proceso de disciplina si no conocemos lo que la Biblia dice? Para dirigir la iglesia. ¿Cómo dirigimos la iglesia si no sabemos lo que Dios quiere para su iglesia? ¿Cómo hacemos? Los pastores vamos a dar cuenta por la iglesia, claramente. Y parte de esa tarea tiene que ver con exhortar a la iglesia. Pero así como Pablo aclaró antes, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, acá dice que el pastor debe enseñar, y dice la manera, con sana enseñanza. Y la idea de sana enseñanza, sana doctrina, se usa mucho en las epístolas pastorales. Muchísimo. Si ustedes miran ahí, buscan la palabra sana cómo se usa en las epístolas pastorales, y van a ver un montón de sana enseñanza, sana doctrina, palabras sanas. Y generalmente la sana enseñanza o la sana doctrina se contrarresta en las epístolas pastorales con la falsa doctrina, todo el tiempo. Por ejemplo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Las fábulas es la falsa doctrina, ¿no? O
O sea, la sana doctrina de la que se apartan se contrarresta con las vanas palabrerías, con la falsa doctrina. En 1 Timoteo 6:3 dice Pablo, 2 Timoteo es epístolas pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 6 dice Pablo, si alguno enseña otra cosa es la falsa doctrina. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Noten cómo se contrarresta la falsa doctrina con la sana doctrina. Y el ejemplo más claro, noten ahí conmigo, en el versículo, capítulo 2, versículo 1. Noten ahí, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el pero contrasta con los falsos maestros, porque del versículo 10 al 16 habla todo falso maestro. Y le dice a Timoteo, pero tú, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y nota en versículo 6, exhorta. Exhorta. ¿Qué tiene que hacer Tito? Lo que dice este texto. Tito debe exhortar a la iglesia con la sana doctrina. ¿Por qué habla de la sana doctrina? Es una manera figurativa de decir que la sana doctrina produce sanidad. No hablo de sanidad de manera carismática, ¿no? Es una metáfora. Produce salud espiritual, podemos decir. Produce una vida espiritual. A diferencia de la falsa doctrina que produce, podemos decir, enfermedad espiritual. Dice Pablo en 2 Timoteo 1:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, falsa doctrina, evítala, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué hace la falsa doctrina? Conduce a la impiedad. Cuando vos estás en una iglesia que no predica la palabra y decís, bueno, pero son todos muy cariñosos, te va a conducir a la impiedad, tarde o temprano. Versículo 17 de 2 Timoteo 1. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué hace la falsa doctrina? Trastorna, corrompe, carcome como gangrena. Cuando un pastor no está aferrado a la palabra, sus consejos van a ser cualquier cosa. Ahí lo vemos, ¿no? Las iglesias. Bueno, vos no estás casado, pero bueno, no importa. Si ustedes se aman, mientras se amen y sean fieles, no importa que no estén casados. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho, sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Enseñan que la intimidad antes del matrimonio está bien, pero Dios mató 23.000 personas en números. ¿Cómo que está bien? Aconsejan a personas que dicen ser creyentes y están sumergidas en el pecado. Las aconsejan diciendo, bueno, igual Dios te ama, no pasa nada, está todo bien. No está todo bien. No está todo bien. Quizás sea la evidencia de que no sos un creyente. Por eso dice Pablo acá que debe exhortar con sana enseñanza. La escritura es la autoridad. Y un pastor lo que debe hacer es poder abrir las escrituras y decir, hermanos, hagan esto porque la Biblia lo dice. No es porque yo lo digo. No es porque a mí me parece. Es porque es lo que manda las escrituras. Y eso es lo que Timoteo va a hacer. Si ustedes miran, ya lo hemos estudiado, pero en capítulo 2, dice que los ancianos, no los pastores, los ancianos de edad, que los ancianos sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavos del vino, maestras del bien. Pero no es a las ancianas. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentando tú en todo como ejemplo. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. ¿Qué está haciendo Tito acá? ¿Qué tiene que hacer? Exhortar a la iglesia a vivir conforme a la palabra de Dios. Así que un pastor debe ser alguien que está aferrado a la palabra para poder exhortar a la iglesia. Y por eso la consejería es tan compleja. Porque vos tenés que poder discernir lo que la persona está diciendo y al mismo tiempo poder decir, no, la Biblia dice acá esto. No, pero quiero tomar esta decisión, pero esta decisión es incorrecta. La Biblia acá dice tal cosa. No, pero acá la Biblia dice.
Así que, ¿cómo sabemos? O sea, dijimos que el candidato a pastor debe ser un hombre que maneja la Escritura con precisión, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, porque está aferrado a la palabra. En segundo lugar, porque exhorta a la iglesia con la palabra. Todo el tiempo. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia... Esa es la frasecita todo el tiempo. ¿Todo el tiempo con la Biblia? Sí, todo el tiempo con la Biblia. Todo el tiempo con la Biblia. Y en tercer lugar, la tercera característica que debemos ver en un hombre para saber si está aferrado a la palabra es que refuta a los falsos maestros. Refuta a los herejes, para que suene más fuerte. Dice, noten, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y da dos propósitos, dije. El primer propósito es para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Y el segundo propósito es y convencer a los que contradicen. La idea del texto ahí es para que pueda hacer dos cosas. Tanto esto como esto otro. Tanto una cosa como la otra. Esa es la idea del y ahí. Tanto exhortar a la iglesia como refutar a los herejes. Dice un teólogo antiguo, un pastor necesita dos tonos de voz. Uno para reunir a las ovejas y el otro para alejar a los lobos y los ladrones. Acá la Reina Valera dice convencer, y la idea de convencer nos da la idea de que la persona te tiene que terminar dando la razón, ¿no? Esa es la idea de convencer. Cuando vos convences a alguien es porque te da la razón. Pero la idea de la palabra ahí no es tanto que te dé la razón, sino la idea es de reprender, no tanto convencer, como bueno, digamos, vos tenés razón. No, capaz no te dé la razón, no importa. La idea es que vos lo reprendas. La misma palabra, si ustedes miran, la misma palabra, exactamente la misma. Se usa ahí en el versículo 13, de esta manera. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, es la misma palabra acá de convencer. Repréndelos duramente. Esa es la idea del texto. Aunque no lo convenzas, no importa. Debes decirle a esa persona, eso que decís es herejía. No puedes decirle, bueno, está bien, eso es lo que vos creés, yo creo esto, y bueno, y cada uno cree lo que quiere. No cree cada uno, o sea, cada uno puede creer lo que quiere, pero alguno está equivocado. No. Ahora, me gusta la palabra convencer porque nos da la idea de la actitud. Quizás reprender nos da la idea que lo agarra a mazazos en la puerta. Y no es la idea del texto, ¿no? La idea de convencer es que está dando argumentos. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo, justamente hablando de los falsos maestros, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Los que se oponen son los falsos maestros, ¿no? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Entonces, la manera en la que los reprende es con mansedumbre. No estamos hablando acá de que lo ves al pastor ahí gritando y agarrame porque lo mato. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que el pastor está acá dando argumentos. Y por eso me gusta la idea de convencer. Cuando vos querés convencer a alguien no tenés que hablarle fuerte. Que vos le hables fuerte no le vas a convencer. Para que vos quieras convencer a alguien tenés que, con mansedumbre, dar argumentos. Eso es lo que convence. Que vos grites no convence a nadie. Lo que convence es que vos me muestres y me expliques y veas por la Escritura. Y eso es lo que un pastor hace. Refuta a los herejes. Cuando alguien dice, no, es que la salvación es por fe más obras. Porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. No, eso está mal. Está mal. No es lo que dice la Biblia, lo que vos estás diciendo está mal. Santiago lo que está diciendo es que la fe se evidencia por sus obras. Y Santiago está citando ¿qué? Génesis 22. Pero Pablo dice en Romanos 4 que la justificación es solo por la fe. Vos te justificás solo por la fe. Génesis 15. Pero 30 años después, Abraham, que fue justificado ya en Génesis capítulo 15, al sacrificar a Isaac, evidenció su fe. La fe se evidencia por las obras, pero las obras no son la base de la salvación, solo el arrepentimiento y la fe. Bueno, un pastor tiene que poder hacer eso. Tiene que poder hacer eso. Cuando alguien dice, porque Dios me habló en un sueño,
Porque acá Pablo, en Hechos, capítulo 16, tuvo un sueño donde se le aparece un varón macedonio. Sí, pero el libro de Hechos es narrativo. Lo narrativo no es normativo. El libro de Hechos no da la norma de lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente nos cuenta lo que pasó. Y cuando nosotros vamos yendo al final al cierre del canon, nos damos cuenta que ya no hay nueva revelación. Y Apocalipsis 22 es la cúspide. Ya no se puede levantar ningún profeta que añada una nueva profecía a la ya dada, etc. Debe ser una persona que está preparada en las Escrituras. Mira, en un sentido, un pastor no debe ser un pendenciero. Y entonces la realidad es que es lo que no nos gusta hacer. Lo más sencillo es decir, bueno, está bien, tenés razón, anda tranquilo. Eso es lo que más sencillo hacer. Pero un pastor no puede hacer eso. Por eso, implícitamente también podemos decir que es un hombre de carácter, ¿no? Y el carácter te lo da no la naturaleza. El carácter firme te lo da las convicciones bíblicas. Una persona de carácter no es alguien que grita, que levanta... No. Una persona de carácter es alguien que está convencido de algo. Eso es lo que te hace una persona de carácter. Y un pastor debe ser alguien de carácter porque es alguien que tiene que estar convencido de lo que enseña la palabra de Dios. Si vos no estás convencido de que no hay nueva revelación y convencido por las Escrituras, porque la estudiaste y ves clara y firmemente que ya no hay nueva revelación, cuando alguien te diga, pero a mí me pasó, vas a empezar a titubear. Vas a titubear. Pero cuando estás convencido, mirá, fulano, yo no sé tu experiencia, yo no la sé. Pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, me dice que yo tengo que poner la palabra por sobre la experiencia. Aún sobre mi propia experiencia. Pero necesitamos convicción. Un pastor debe poder discernir. Cuando se enseña la santificación pasiva, donde vos mirás ahí, te colgás una cruz en tu casa y mirás la cruz y te pones a llorar esperando que el pecado se vaya solo. No va a funcionar. Y cuando viene la moda, un pastor debe decir, iglesia, así nadie va a ser más santo. La Biblia nos dice que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Cuando viene una santificación legalista, donde te dan una lista de obras que tienes que hacer y cumplir para ser más santo, un pastor debe decir, así no funciona la santificación. Es Dios el que pone creer como lo hace por su buena voluntad. Cuando alguien dice que la mujer puede ser pastora, porque el mandato ahí de 1 Timoteo capítulo 2 en realidad es un mandato cultural, el pastor debe decir, no es cultural, porque Pablo apunta a la creación, etcétera. Cuando alguien dice, ser parte de una iglesia es opcional, porque la salvación es solo por fe en Cristo. Sí, es verdad, la salvación es solo por fe en Cristo, pero la fe en Cristo te lleva a amar a tus hermanos, y amar a tus hermanos te lleva a congregarte. Un pastor debe estar preparado en la palabra. Ahora, ¿por qué estar preparado en la palabra? Porque no puedo ir estudiando todas las falsas doctrinas que hay. ¿Cuántas falsas doctrinas hay? No sé. Pero cuando vos sabés lo que la Biblia dice y estás preparado, cuando venga algo que no encaje con lo que la Biblia dice, vas a decir eso es falso. Dicen que a los banqueros, ya me imagino que hoy no, pero en su momento se les hacía estudiar los billetes verdaderos. Para que cuando venga un billete, ¿cuántos billetes falsos puede haber? Miles. Pero cuando vos estudias bien el verdadero, cuando viene algo que no encaja, cuando vos sabes bien lo que es un perro, y viene algo que tiene alas, decís eso no es un perro. Y cuando nada del agua, decís eso no es un perro, porque un perro ni tiene alas ni nada bajo el agua, o sea, no respira bajo el agua, entonces no es un perro. Conocés. Eso lo tiene que hacer un pastor. Por eso necesitamos que sea un hombre preparado en la palabra. Porque en un sentido, cuando nosotros elegimos un pastor, estamos poniendo la confianza de que este hombre nos va a cuidar. Estos hombres, ¿no? Nos van a cuidar. Y la congregación no necesita estar conociendo las 100.000 herejías. Y hay cosas, yo entiendo, que más hoy con internet, que la gente va a escuchar que ni se da cuenta que es falso. Y en un sentido está bien, no hay problema. Pero el pastor sí debe darse cuenta. Y el pastor debe agarrar a este miembro de la iglesia cuando escucha esto y decir, hermano, perdón, pero sabes que esto que estás escuchando no es sano. Esto es falso. Mirá, la Biblia acá dice tal cosa. La congregación debe conocer las Escrituras para saber si sus pastores se desvían, por supuesto, y también debe haber pluralidad de pastores, ¿no? Para que los otros pastores lo corrijan a este hombre que se está desviando. Pero en otro sentido, la congregación debe poder confiar en que es un hombre de la palabra y que este hombre nos va a cuidar. Este hombre nos va a proteger de los lobos. Este hombre nos va a cuidar de la falsa doctrina.
Este hombre no, es un pan de Dios, no le hace nada a nadie. Pero cuando viene un falso maestro, lo saca a escopetazo. Cuando viene un lobo, se pone ahí y no lo va a dejar entrar. Termino con una cita del libro del pastor MacArthur sobre la predicación expositiva, donde describe de manera poética, ¿no? Es una metáfora, pero de manera poética lo que deberíamos hacer con un pastor. Dice lo siguiente: hágalo entrar en su oficina, reprenda la señal que lee oficina de la puerta y clave la señal que lee estudio. Sáquelo de la lista de correspondencia, enciérrelo en sus libros y su máquina de escribir y su Biblia. Arrodíllelo ante los textos y los corazones quebrantados. Oblíguelo a que sea el hombre en nuestras saciadas comunidades que sabe acerca de Dios. Tírelo en el cuadrilátero para que boxee con Dios hasta que aprenda cuán cortos son sus brazos. Involúcrelo para que luche con Dios durante toda la noche y deje que salga solo cuando haya sido magullado y golpeado para que sea una bendición. Cierre su boca, que siempre anda arrojando declaraciones, y detenga su lengua, que eternamente anda tropezando con todo lo que no es esencial. Requiera que tenga algo que decir antes de que se atreva a romper el silencio. Doble sus rodillas en el valle solitario. Queme sus ojos con estudio agotador. Destruya su apego emocional con la preocupación por Dios. Y haga que cambie su postura piadosa por un caminar humilde con Dios y el hombre. Haga que se gaste y sea gastado por la gloria de Dios. Arranque su teléfono. Queme sus exitosos informes eclesiásticos. Ponga agua en su tanque de gasolina. Dele una Biblia y átelo al púlpito. Y haga que predique la palabra del Dios viviente. Pruébelo, examínelo, analícelo, humíllelo por su ignorancia de las cosas divinas. Avergüéncelo por su buen entendimiento de las finanzas, promedios de bateo y luchas políticas. Ríase de su frustrado esfuerzo de jugar al psiquiatra. Organice un coro y que comience un canto y persígalo con él mismo día y noche, diciendo: Señor, nos gustaría ver a Jesús. Cuando en fin de cuentas se atreva a tomar el púlpito, pregúntele si tiene una palabra de parte de Dios. De no ser así, entonces despídalo. Dígale que usted puede leer el periódico matutino y dirigir los comentarios televisivos, meditar acerca de los problemas superficiales del día, ocuparse de los esfuerzos agotadores de la comunidad. Mándelo a que no regrese hasta que haya leído y releído, escrito y reescrito, hasta que pueda pararse, cansado y deprimido, y diga: así dice el Señor. Quebrántele su mal adquirida popularidad, golpéelo duro con su prestigio propio, arrincónelo con preguntas acerca de Dios, cúbralo con demandas de sabiduría celestial y no le ofrezca escape hasta que se encuentre de espalda contra la muralla de la palabra. Y siéntese delante de él y escuche la única palabra que le queda, la palabra de Dios. Que sea completamente ignorante en cuanto a los chismes callejeros, pero dele un capítulo y ordénele que camine a su alrededor, que acampe en él, que cene con él y que a la larga lo pueda decir al derecho y al revés, hasta que todo lo que diga acerca de él resuene con la verdad de la eternidad. Y cuando esté agotado por la incendiaria palabra, cuando finalmente sea consumido por la feroz gracia que queme a través de él, y cuando tenga el privilegio de traducirle la verdad de Dios al hombre,
transferido finalmente de la tierra al cielo, llévelo de forma gentil y sople una trompeta enmudecida y acuéstelo suavemente. Coloque una espada de 2 filos en su ataúd y levante la tumba de manera triunfante, porque es un valiente soldado de la palabra. Y aquí murió. Se había convertido en un hombre de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, rogamos que en esta iglesia levantes hombres de la palabra. Nos regales, Señor, pastores preparados en las Escrituras, hombres que la defiendan, hombres que la estudien, hombres que la prediquen, hombres que nos aconsejen con ellas. Regálanos hombres piadosos, pero a su vez que te amen a ti y amen tu palabra, Dios, por favor. Guárdanos de las falsas doctrinas, guárdanos de los falsos maestros. Señor, te pedimos que tú levantes en esta iglesia el día de mañana una futura generación que sea más fieles que nosotros a la palabra, Señor. Que se pueda parar sobre nuestros hombros y puedan llegar más lejos que nosotros. Que conozcan más, que sepan más, que te amen más que nosotros, Señor. Que impacten más a las personas que nosotros. Por favor, Señor. Oramos que tú levantes en esta iglesia hombres fieles a ti, fieles a tu palabra. Para la gloria de tu nombre, la extensión de tu reino y la salvación de los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.